Hola a todos, soy la Basmati. Hoy el título, tengo que leerlo porque es larguísimo, se llama He querido hacer una mirada transversal, el derecho de la ciudad moderna de las clases menos favorecidas y la influencia de la Bauhaus en la arquitectura de las viviendas sociales. Que en realidad de lo que voy a hablar, de quien voy a hablar va a ser de Martin Wagner, pero resulta que esta persona me parece que en el periodo de entreguerra en Berlín, del orden de 70.000 casas, que sería el equivalente, viviendas sociales, que sería el equivalente a nuestra vivienda de protección oficial. Entonces, tanto Ámsterdam primero como Berlín son ciudades punteras en ese sentido. Hay que preocuparse que los trabajadores tuvieran unas residencias dignas para que les diera calidad de vida, les diera alegría, en fin. Es como que la sociedad se preocupa de que estas personas vayan para arriba. De hecho, él va a hacer muchísimas cosas con Bruno Taut, del que ya os he hablado, que hizo el pabellón de cristal. Posiblemente vuelva a hablar de él porque me parece muy interesante. Bruno Taut pintaba, era muy expresionista, entonces era porque nuestro Martin Wagner es más bien un socialdemócrata, pero Bruno Taut era un socialista, ¿eh? Y entonces eso también era una persona, era hermano también de Max Taut, que es otro arquitecto, era una persona muy luchadora por los derechos de los desfavorecidos. Entonces, la sensibilidad que hay en esta época, que ya sabemos que toda la revolución rusa, etcétera, etcétera, es una sensibilidad social que la Bauhaus también la recepciona porque tiene a Vasily Kandinsky, que en fin, es la época que se está viviendo, la época de la modernidad, donde hay muchísima fe de futuro en que, ¿cómo se dice?, el progreso, la tecnología va a hacer posible a los trabajadores un tiempo de ocio con su familia, más calidad de vida, van a vivir en colmenas y van a estar rodeados de diseños que van a hacer para ellos la Bauhaus, como no, diseños muy baratos de los que entonces van a estar rodeados de cosas bellas. Y esa fe de Carbonero es lo que impregna el principio del siglo XX y la sensibilidad, el cambio de paradigma que hay en esta época donde se quiere que los trabajadores vayan a más, que haya un mejor reparto de las rentas. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento la mirada transversal, el cruce que hay entre el concepto de Bauhaus y el concepto y Martin Wagner, porque en realidad son todos contemporáneos, todos trabajan con todo y todo tiene que ver con todo, porque todo esto viene de la época, como os dije el otro día, del art and craft inglés, que a su vez viene del prerrafaelismo, tiene muchísimas concomitancias con los prerrafaelistas, que de alguna manera les gustaban muchísimo los primitivos italianos, o sea, antes del 480 y tal. Bueno, entonces todo esto que rechazan el capitalismo, la deshumanización que se ha hecho tan brutal con el ser humano, y entonces están reivindicando el que se trabaje en las casas, el que haya artesanos, el que haya un entorno digno, que las personas estemos rodeadas de cosas de artesanía hechas con las manos, para que no vivamos esa deshumanización donde se trabaja de 8 a 3 o de 8 a 6 de la tarde, totalmente explotados, totalmente amargados, en una situación donde las clases sociales, que son lo que no cuentan del liberalismo, la explosión del laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Las clases sociales están cada vez más separadas, solamente hay ricos y pobres, y el Estado tiene, en el caso de Inglaterra y en el resto de sitios, pero en Inglaterra porque fue el primero, tuvo que intervenir para hacer infraestructura, escuelas, hospitales, una serie de cosas, porque los ricos cada vez eran más ricos y los pobres eran cada vez más pobres, y esa es la libertad, una libertad que, bueno, no tiene, y de alguna forma con el neoliberalismo de la escuela de Chicago, ahora mismo estamos por el mismo camino, como no paran un poco esa barbarie, bueno, pues todos los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, en fin, vamos a ver, pero eso no es una ley natural como el día y la noche, eso es una cosa que se puede también legislar para que seamos más civilizados, porque crea unas bolsas de pobreza horrorosas, no es que la gente no quiera trabajar. Y diciendo estas palabras, voy a ver si os hablo de la Bauhaus, que si no me voy a enrollar. Bueno, Martin Wagner, que es el trasfondo de todo esto, esta mirada transversal, os he dicho que es el que, me parece que hace, no sé si 70.000 casas, bueno, una barbaridad. Y tiene mucho vínculo con Bruno Taut, hace la casa esta de herradura, no sé si se llama Siedlung en alemán, que vienen a ser viviendas sociales, viviendas de protección especial en España, que le hace
un lago entre medio, hace una herradura, lo rodea todo de verde para que la casa esté aireada. Y como era pintor, le gustaba pintor de brocha fina también, le mete unos colores rojos y tal, y hay toda una organización más cara alrededor que están diciendo, más conservadores, qué colorines son estos de los trabajadores. Y en medio de esa herradura le mete un lago para que la gente esté rodeada, para que los niños puedan jugar con agua, no sé, un lago grandecito, ¿eh? Y entonces o sea, en Alemania, no me acuerdo qué empresa grande hay que tiene el símbolo de la herradura, porque están muy orgullosos de estos arquitectos que lucharon muchísimo por estas clases. Bueno, cuando llegaron los nazis, pues no quiero ni contar, salieron todos corriendo porque es que los fulminaban. La Bauhaus se cerró por comunista y no sé qué, que no era comunista, pero bueno, da igual, eran gente diferente que ponía muy nerviosa a los conservadores. Bueno, voy a ver si lo cuento, voy a contar un poquito de la Bauhaus y luego voy a hablar de Martin Wagner, ¿vale? La Bauhaus se crea en un momento en el que el espíritu alemán pasa del expresionismo, la alemana del expresionismo, lo mismo que nosotros los españoles, el surrealismo, nos viene al niño al dedo porque cada país, diga lo que quiera, tiene una forma una cosmovisión, por decirlo finamente, ¿no? Y a nosotros los burrotes que somos nos viene estupendamente el surrealismo, triunfamos como la espuma y ellos son expresionistas, ¿sabes? Todo lo siente con muchísima pasión. El expresionismo, ya sabéis que eran unos colores que apelaban a ellos y el norte de Europa, ¿eh? El grito de Munch en el norte de Europa, pero ellos tienen muchísimo expresionismo. Y eso se hace patente también en la arquitectura. Bueno, pero en esta época hay una transición que están pasando del expresionismo a la nueva objetividad. No sé si os acordáis que os he hablado, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, Max, ¿cómo se llama? Estos que hacen como unas caricaturas que tienen las cabezas abiertas, que se ríen de la República de Weimar, se ríen de Hitler, bueno, tuvieron también que salir corriendo. Ahí hay muchísimos buenos artistas en esta época, la República de Weimar, y como había muchísima inquietud de que no sabía dónde iba a terminar, terminó como el Rosario de la Aurora, pues hay una cantidad de artistas maravillosos y una cantidad de cabarets, etcétera. Bueno, vamos con la Bauhaus, que si no, la Bauhaus es creada por Walter Gropius. Eso no es cierto, porque mirad, cuando Mutesius se ha ido a Inglaterra durante 6 años como asesor cultural y está investigando Art and Craft y después para importarlo, y efectivamente lo importa. Ya los belgas ya lo habían importado en el hecho de Van den Velde, que es el que va a hacer la escuela que va en Weimar, que va a preceder a la Bauhaus, que realmente se tiene que ir con la Primera Guerra Mundial, que él había estado en la Verbund también, porque él trabajaba en Alemania, era amiguísimo de Walter Gropius, etc. Entonces, Mutesi lo que hace es que, digamos, toma arquitectos, artistas y destacados, y entonces los pone por toda la geografía para crear escuelas de arte realmente donde se luche porque como que siguen el art and craft, pero lo varía, porque ellos sí que son partidarios, los alemanes, de crear un producto, digamos, donde el arte intervenga, pero después una producción industrial, ¿no? No el hedonismo, el narcisismo, el ego del artista, o sí, pero para construir un producto barato producido masificadamente para que la gente lo pueda tener por nada de precio. Y es el diseño, que el diseño realmente tiene un carácter social, pero después ha acabado siendo lo contrario. O sea, el diseño se crea para que las personas modestas estén rodeadas de cosas bellas, que sean baratas, que la ha producido la industria, que la han ayudado a hacerlo los artistas, ¿no? Pero sin embargo, ahora mismo el diseño, lo que es algo que singulariza a alguien que tiene mucho dinero, porque se pone diseños que solamente los puede llevar a él porque son carísimos, para que veáis cómo van las cosas. Bueno, a ver si sigo. Entonces, lo que no he terminado de contaros es que se hace Mutesius crea unos libros, como una especie de memorándum, después unos libros sobre la ciudad jardín, sobre el art and craft en Inglaterra, todo lo que supone de revolucionario, ¿no? Para importarlo, ¿no? Y pone una serie de escuelas, y una de ellas es la de Van den Velde, que es un arquitecto excepcional y que hace una escuela muy original en Weimar, pero con la Primera Guerra Mundial, después de hacer la Werbund en Colonia, intimísimo amigo de Walter Gropius, pues digamos como que la deja Walter Gropius. Walter Gropius lo que crea es la Bauhaus, pero en realidad está siguiendo un hilo de Ariadna, no es una cosa que emerge por generación espontánea. Eso estaba ya ahí, estaba la demanda social de crear diseño, estaba, en fin. Y entonces, pues la Bauhaus no es que surge de hoy para mañana, pero bueno.
Vamos a seguir. La Bauhaus creada por Walter Gropius en Weimar y funciona entre el 19 y el 33, que la clausuran los nazis, cómo no. Pero después los nazis también, ¿cómo diría yo?, le sacaron partido a muchos hallazgos y a muchas fórmulas que crea la Bauhaus. No eras tonto. Bueno, combina la artesanía, las bellas artes y es famosa por el diseño. Significa en alemán casa en construcción. A pesar de que su nombre y también a pesar de que todos los directores de allí son Walter Gropius, Hans Meyer y Ludwig Mies van der Rohe, son arquitectos. Pero sin embargo no tienen, ¿cómo se llama? No tiene departamento de arquitectura durante los primeros años. Realmente su intención, lo que realmente está buscando, que tiene una bronca con Itten y Itten se acaba alargando. Itten es muy inteligente, muy interesante. Va a estar también el suizo este, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, están las mejores, las primeras espadas de toda Europa a nivel artístico están allí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Paul Klee. ¡Ah! ¿Cómo se me puede olvidar Paul Klee? Bueno, bueno, su intención realmente es el diseño para la industria y que se unan todas las artes en la arquitectura, se unan todas las artes, incluida la arquitectura. Después los Bauhausler se fueron por todo el mundo con el nazismo. Hay Bauhaus en México que hicieron cosas maravillosas, en Tel Aviv hay donde más casas, porque se estaba construyendo el Estado de Israel, donde hay más casas, hay monumento histórico artístico por la UNESCO. Yo qué sé, hay Bauhaus por todos sitios, Bauhausler. Bueno, en poco tiempo se convierte en una tendencia como una de las corrientes más influyentes de diseño moderno, arquitectura, arte, educación. Transcurre, sí, efectivamente, las escuelas de arte, las facultades de arte están muy condicionadas por la Bauhaus. Bueno, transcurre en Weimar de 1919 a 1925, en Dessau de 1925 a 1932. El edificio de Dessau lo hace Walter Gropius, que además pone dinero de su bolsillo de una herencia, porque era de familia rica, para comprar un campo para que tengan una comida, por lo menos los chicos que hay allí, porque hay chicos muy valiosos que no tienen dinero, chicos valiosos que vienen de Polonia porque tienen como un examen de entrada. Y entonces, claro, quería por lo menos llenarle la barriga una vez al día. Y entonces hace como campos donde los mismos chicos son los que lo cultivan para después tener fruta y verdura para el comedor. Bueno, de 1925 a 1932 es la de Dessau. Y después está la de Berlín, que es del 32 al 33. Bueno, tiene Walter Gropius, que está del 19 al 28, Hans Meyer, que era el socio de Walter Gropius, del 28 al 30, y Mies van der Rohe, del 30 al 33. Ese año la escuela es clausurada por los nazis, como no, porque llegan al poder el 33 y porque la tachan de comunista, pero realmente es que montaban pollo, eran muy graciosos, montaban bailes, pero pues bueno, Hans Meyer sí era comunista, pero hay otros que no lo eran. Bueno, eso es una tontería, es como una justificación para cerrarla. El estilo Bauhaus, conocido como el estilo internacional, se caracteriza por la ausencia de ornamentación, o lo estoy dando así a grandes rasgos, porque aquí habría que matizar muchas cosas. Realmente Bauhaus hereda todo una serie de ancestros anteriores muy interesantes. Tiene carente de ornamentación, la armonía está entre la función y el diseño. Bueno, su influencia más importante, por supuesto, es el modernismo, que es un movimiento cultural que ellos tuvieron muchísima influencia. Alemania, tener en cuenta que Alemania se viene a unificar en 1875 tal, pero es que había sido Prusia, entonces claro, Austria, los checos, los tal, y entonces hay en toda esa área germanófila tiene muchísima influencia el modernismo. Bueno, lo que realmente viene de 1880, o sea que realmente el modernismo tiene formas simplificadas, racionalidad, funcionalidad, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora porque se me echa el tiempo de cine. Hay una idea de que la producción, lucho por ser breve, lo que pasa es que no me sale, porque soy una cotorra. Hay una idea de que la producción de masa es totalmente compatible con el espíritu artístico individual. Yo también lo creo, aunque también os tengo que decir una cosa. No hay que confundir funcionalidad y arte. El arte es exploración y la funcionalidad es apriorismo. Si yo sé que voy a hacer una tetera, por muy original que sea, no hay exploración porque voy a hacer una tetera. Bueno, la aceptación del diseño moderno en la vida cotidiana
es el tema suyo de las campañas publicitarias, las exhibiciones públicas, con asistencia, las películas, a veces, bueno, hay unos debates públicos feroces. Ellos con la Bauhaus siempre hay controversia, pero son maravillosos, hay un antes y un después de ellos. Así pues, la Bauhaus tiene un gran impacto en la arquitectura, en la simplificación de la forma, en la funcionalidad, en la ausencia de ornamento, ya lo he dicho, en la geometría, en el empleo de materiales básicos, como por ejemplo concrete, que dicen los ingleses, que es el hormigón, el vidrio, el acero, etcétera, y en tonos neutros y acabados como muy naturales, muy normales. Tiene tan poco recargado, porque es que tener en cuenta que ellos habían tenido el historicismo, la pobre arquitectura, estaba ya extenuada de tanto adorno y tanto retorcimiento. Bueno, después de Alemania, realmente Tel Aviv, Israel, es la urbe con más arquitectura Bauhaus del mundo, donde destaca el emblemático edificio de la Escuela Bauhaus de la ciudad de Dessau, que la hizo Walter Gropius. Bueno, hay un grupo concreto de arquitectos, como he dicho antes, activos, que son Eric Mendelssohn, Bruno Taut. Bruno Taut es que es maravilloso. Bruno Taut se promocionó menos. La casa que hizo de herradura le llamaron la atención porque fue preciosa. Entonces los partidos conservadores dijeron que por qué a la gente corriente se le hacía, y él dijo, yo no me he movido del presupuesto que he tenido. Entonces el alcalde de Berlín lo defendió muchísimo, porque era un hombre de muchísimo talento. Bueno, aparte de Bruno Tao, está Hans Poelsig, que rechazan la experimentación extravagante y prefieren los edificios racionales, funcionales y estandarizados. Ernst May y Bruno Taut y Martin Wagner, que es del que alguna vez haberse usado, en teoría es del que tenía que hablar hoy. Ay, qué picores me entran a mí con esto. Entre todos ellos construyen grandes bloques de vivienda para trabajadores, digamos, con menos renta, entre Frankfurt y Berlín. Bueno, nuestro Martin Wagner básicamente hace 70.000 casas en Berlín. Muchas veces lo hace con Bruno Taut, en fin, con una asociación, a veces solo, en fin, siempre, pero quiero deciros que está en ese grupillo socializante que van a luchar porque los trabajadores tengan un mejor entorno y así porque todos se benefician en la sociedad. Martin Wagner es arquitecto urbanista adscrito al expresionismo. Él nace en Königsberg, que tengo una amiga que se llama así, Königsberg, o tenía, del rey, eso, es que es Prusia, el 5 de noviembre de 1885 y después muere en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, el 28 de mayo de 1957. Es conocido por sus proyectos de vivienda de protección oficial. He puesto protección oficial, también podría poner viviendas sociales, porque es lo que tenemos en España, es como digamos el apellido que entendemos aquí en España, de Berlín de entreguerras. Él estudia en la Universidad Técnica de Berlín. Él es berlinés, sí o sí. En alemán es la Technische Universität de Berlín. Y bueno, y trabaja como dibujante en la oficina de planificación de Hermann Mutesius. Están todos se contaminan el virus de Hermann Mutesius, que quiere que haya un cambio, digamos, en las escuelas de arte en Alemania y que se beneficie la industria, por supuesto. Eso le cuesta la Primera Guerra Mundial, sí o sí. Porque las guerras mundiales son todas económicas. Quizás la española fue la última guerra que hubo por emociones, ¿no? Pero las guerras mundiales tuvieron todo un trasfondo y la guerra de la reconquista española también. Entonces fueron, ¿cómo se llama? Gente de ganado contra ganaderos contra agricultores musulmanes. Ganaderos castellanos, en fin, no, que se me va. Bueno, trabaja con Hermann Mutesius, Martin Wagner, antes de ser nombrado en 1918, encargado realmente para que manía tienen las traducciones de poner comisionado, que eso no existe en castellano. Encargado, comisionado, una persona que trabaja por comisión, entonces tiene la influencia del inglés, commission, no, encargado para la construcción de la ciudad de Schönenberg. Schönenberg se ha quedado ahora mismo dentro de Berlín, actualmente está dentro de Berlín. ¿Qué es lo que pasa? Que las ciudades grandes, cuando se expanden, acaban integrando los pueblos de alrededor, lo acaban integrando en la misma ciudad. Y desde 1925 es el principal planificador de Berlín, construyendo la mayoría de las Siedlungen de Berlín. Las Siedlungen son las viviendas sociales reconocidas por la UNESCO de bonitas que son, como patrimonio de la humanidad. Mira, para que veáis lo que hace un buen profesional con pocos medios. En 1900, porque claro, el amor siempre triunfa, la convicción, ¿no? De querer que las cosas sean diferentes. Cuando eso no hay dinero que lo pague, ¿no? Y cuando se empeñan, y estos se empeñaron, bravo por ellos. En 1924 funda la Sociedad de Construcción de Gehard, que es
responsable de un 60% de las viviendas de Berlín construidas entre 1924 y 1933. Construyeron miles de viviendas. Su papel es paralelo al de Ernst May en Frankfurt de Main. Se esfuerza en estandarizar en organizar los requisitos, como si dijéramos, para que, como tienen que hacer miles de viviendas, para que todo esté organizado, la construcción, racionalizar la práctica de la construcción, la organización de proveedores, industriales, sindicatos, todo un esfuerzo común porque había en la Alemania de la preguerra, o sea, de la posguerra, aparte de rehacer el país, había una grandísima demanda de construcción, ¿no? Entonces, de construcción en masa. Entonces, estandariza para que tarde un poco tiempo desde que se planifica a que se termine, ¿no? Para la clase trabajadora, por supuesto. Martin Wagner, junto con Bruno Taut, es el responsable de miles de viviendas, 70.000 dentro y en los alrededores de Berlín, incluyendo los Siedlung de herradura, que son famosísimos, llamado así por su forma de Siedlung, por la cabaña del tío Tom, que he nombrado en honor, se le llama así, la cabin, porque hay un restaurante que se llama la cabaña del tío Tom. Bueno, hoy en día este tipo de viviendas representa, por ejemplo, en UK, en Inglaterra, representa la mitad del mercado de renta. O sea, fijaros hasta qué punto se hicieron viviendas sociales. Hoy ya no son tan sociales, hoy los pobres vivimos en ellas. A la par del éxito en brindar lugares para vivir, familias e ingresos bajos, este sistema realmente también lleva a la creación de guetos suburbanos, que es un poquito peligroso. Allí los estratos sin medios de la población, en su mayoría de origen inmigrante, tienen desempleo masivo, están aislados de los centros urbanos, pero bueno, si se les ayuda también hay posibilidad de que esas bolsas de pobreza dejen de serlo algún día. Que algunas veces llevan a conflictos con violencia y tensiones sociales. Estos Siedlungen, que son lugares de vivienda de protección, o sea, sociales, son asentamientos que se crean por la demanda y por las terribles condiciones de vida de los propietarios urbanos de preguerra, el derecho a una vivienda, y claro, y también, como había poca vivienda y mucha demanda, lo que hacían es que le alquilaban birria y les cobraban barbaridades. Ahora las ciudades grandes más o menos están por ahí también. El derecho a una vivienda digna se incluye en la Constitución de Weimar, pero pocas viviendas se construyen hasta alcanzar la estabilidad con la que los habitantes tienen así acceso a la luz, el sol. Entonces Martin Wagner lucha por todo esto, lo mismo que Bruno Taut. Martin Wagner, durante su estudio en la Escuela Superior de Berlín y la de Dresde entre 1885 y 1957, trabaja entre 1905 y 1910 para Hermann Matthesius, que lo he dicho, en 1917 escribe un memorándum sobre la organización de vivienda de protección oficial y centra el discurso en la creación de urbanización con el objetivo de sustituir los mortecinos bloques de apartamentos por comunas jardinadas. Es lo que se llamaría ahora, ¿cómo se llama? Cooperativas. Él construye por cooperativas, que realmente son agradables para sus moradores y ellos son los que controlan todo. Entre 1918 y 1920 es consejero del urbanismo de Schönenberg, que ahora mismo está dentro de Berlín, como he dicho. Entre el 26 y el 33 es consejero de urbanismo de Berlín. Entre el 29 edita la revista Das Neue Berlin, el Nuevo Berlín, con otro arquitecto que es Adolf Benner. Entre el 18 y el 21, con Bruno Taut, construye las urbanizaciones, los Lindenhof, entre el 25 y el 30, la urbanización Bridge, pero también en Berlín. Bueno, el complejo es un bloque de viviendas que se abre con forma de herradura, como he dicho, en torno a un estanque, que es una preciosidad. En la parte trasera las casas se cierran con unas fachadas de colores totalmente rojos y azules, pero rojo almagrera, rojo como esto de fachada, formando motivos romboidales. Estos edificios, él era pintor, le encantaba, contrastan con los de las organizaciones vecinas, como he dicho, que eran conservadores, que protestaron porque se le hacía a esa gente tan corriente sitios tan bonitos. Y dijo el alcalde de Berlín, porque todos nos beneficiamos. Bueno, Wagner participa con otro arquitecto en la urbanización de la cabaña del tío Tom de Berlín entre el 26 y el 31, y entre el 29 y el 30 el proyecto de la playa. Ese proyecto es maravilloso, del lago Bahn de Berlín. Entre el 29 y el 30, en colaboración con Hans Poelzig, hace la casa de radio del recinto de la Feria de Muestras de Berlín. Con el advenimiento del nazismo,
pues tiene que salir para que te quiera a causa de que él era de su militancia socialista, es expulsado de la Deutscher Wehrpflug en 1933 y abandona el país sí o sí, porque si no le cuesta la vida, y permanece 3 años en Turquía con su amigo Bruno Taut, que está allí trabajando en la Facultad de Bellas Artes, que va a morir en 1938 con 57 años de forma prematura. Bruno Taut escribe un montón de libros y es un elemento interesantísimo, volveré a hablar de él. Y después nuestro Martin Wagner, tiene posibilidad de emigrar a Estados Unidos, donde ejerce como profesor en la Universidad de Cambridge y donde está trabajando allí hasta que se retira. En 1938 es nombrado profesor de la Graduate School of Design de Harvard hasta su jubilación en el 51. En 1944 obtiene la ciudadanía estadounidense y su hijo Barner es también arquitecto. Espero que os haya gustado. Mañana volveremos con un cuadro que espero que os guste también.